Muy buenas noches a cada uno de los que en esta noche me están viendo a través de este programa, La Verdad de Cristo, su palabra. Quisieras que entendamos algo. Nada de lo que se puede enseñar o yo le puedo enseñar que no esté escrito en la palabra, se constituye para Dios una mentira. Porque Dios dice que cuando Él no ha hablado, el profeta es mentiroso. Así que vamos a estar comenzando a hablar de estos puntos a los cuales quisiera que usted preste mucha atención. Y como le he dicho antes en los otros programas, busque un lápiz y un papel para que apunte los capítulos y los versículos que van a ser muy importantes para su vida si usted lo apunta y que van a ser de mucha enseñanza. Gloria a Jesús. El Señor ha sido bueno, el Señor ha sido maravilloso, nos ha dado otro día de vida para que así reconozcamos lo grande y lo espléndido que es nuestro Dios. Ha sido un día lleno de bendiciones, de paz, de tranquilidad, un día donde no se trabajó hoy. Y hemos estado tranquilos, orando y leyendo la palabra, en el diario vivir, haciendo cosas, pero bendecidos porque el Señor está con nosotros y, y podemos sentir su guianza cada día. Si usted tiene alguna petición de oración, puede mandarlo al inbox o puede llamarme al número 929-240-8952. Respondo al nombre de Franklin David, el cual me puso mi hermosa madre. Eh, Me gustaría que usted, si tiene una Biblia, la busque, la tome y vamos a comenzar con los temas que estaré enseñando en esta noche, que usted está oyendo mucho y que son totalmente antibíblicos, son mensajes de motivación que no lo llevan realmente a la verdad ni lo guían por la justicia. Así que vamos a estar, el primer tema es, Dios tiene un propósito contigo. Este tema lo están discutiendo la mayor parte de los predicadores, diciendo que Dios tiene un propósito contigo, para motivarte, para tratar de que tú estés pendiente a ese punto de querer hacerte entender que hay algo más allá de lo que Dios ha establecido. Realmente, el único propósito que Dios quiere que nosotros tengamos o que Él tiene con nosotros es que nosotros seamos salvos. Y ya nosotros, una vez aceptamos a Cristo, el otro propósito que Dios quiere a través aparte de ser salvo, es que le seamos fiel. No hay otros propósitos. Ahora, hay personas que son escogidas por Dios para ejercer unos ministerios. Está el ministerio del pastorado, el ministerio del maestro, el ministerio evangelístico, pero son personas que Dios ha escogido y la ha preparado. No todos pueden ser pastores, no todos pueden ser evangelistas, no todos pueden ser maestros, no todos pueden tener un cargo alto. Entonces, cuando dicen Dios tiene un propósito contigo,
te mantienen la perspectiva, aún también oran y profetizan y le dicen a las personas, no, porque Dios tiene un propósito contigo. Aún a los inconversos que no le sirven al Señor. ¿En qué parte de la Biblia Dios le habló o le ministró a un hombre que no le esté sirviendo de que Él tenía un propósito con él para darle un ministerio? A ninguno. A ningún hombre. Dios no comparte su gloria con personas que no pertenezcan a su cuerpo. Eso no existe en la Biblia. Eso no existe en la boca de Dios. Ahora, el propósito de que nosotros le sirvamos al Señor y de que nosotros nos convirtamos a Él son los dos propósitos más importantes para Dios. Porque hay muchos hombres en la Biblia que fueron profetas y fueron siervos del Señor y actuaron mal y Dios lo desechó. Es decir, que aún teniendo el propósito o el llamado por la cual Dios quizás te escogió para ejercer un ministerio, si ese ministerio tú no lo cuidas, tú no lo guardas con celo, no importa que tú digas que tienes un ministerio si tú no eres celoso con él, si no eres celoso con Dios, porque no sirve. Para Dios tenemos que serle fieles, tenemos que serle celoso con lo que Él quiere para que nosotros hagamos para ministrar a las personas que no le sirven al Señor. No hay otro propósito. No te dejes engañar cuando te ministran y te dicen Dios tiene un propósito contigo. Primero, son dos puntos, es un punto, perdón, que trae un problema. Y ese problema es que te vas a mantener esperando en el propósito de Dios, es decir, vas a estar perdiendo el tiempo en lo que Dios no ha hablado. Porque ni aun Jesús a los discípulos le habló de un propósito. Él los llamó, lo preparó y lo encargó a hacer lo que tenían que hacer. Dios no te llama con una forma de mucha espera. Cuando Él te va a llamar, te llama y te prepara. Entonces, hoy en día están habiendo muchos llamados de hombres que no han sido preparados en la palabra, que Dios no está en el asunto, porque no está viendo una preparación de parte de Dios, porque no está viendo un llamado. Cuando Dios llama a alguien para un propósito de servir en un ministerio, primero lo tiene que preparar con la misericordia, con la justicia, con la bondad, benignidad y el amor. Porque si esto no existe en los líderes que Dios toma, lo que va a suceder es que estos líderes se van a enseñorear de las personas a quienes tengan a cargo. Un pastor, un evangelista, un maestro, tiene que tener revelación y tiene que tener sabiduría de Dios. ¿Cómo se nota esto? Cuando la persona expone la palabra del Señor, se nota en la forma de hablar la sabiduría. Se nota la forma en que tiene soltura en la palabra, donde Dios lo apoya, le enseña y lo capacita cada día. Pero una persona que ha tenido una relación de un llamado que no ha sido de Dios, insulta a las personas, se las ofende, la maltrata, las humilla, la bota de la iglesia. ¿Por qué? Porque no ha sido un llamado de Dios. Por eso Jesús, cuando Jesús le dio el nuevo mandamiento a los discípulos, le dijo: un mandamiento nuevo os doy, y es que se amen los unos a los otros como yo he amado, que he dado mi vida por ustedes.
Entonces, si no está ese querer del cómo hacer la voluntad de Dios, lamentablemente ese llamado no está. Entonces, Dios solo tiene propósito con algunos para ministerio, no con todo el mundo. No se le puede ministrar a todo el mundo. Si tú eres una persona que espera que Dios te llame a un ministerio, primero comienzas a vivir para Él, comienza a hacer lo correcto, arrepiéntete, sírvele con mucho coraje, con mucho celo, para que entonces Él vea que lo que tú deseas, a ver si tú eres aprobado. En Números capítulo 25 podemos encontrar a Fines. Vamos a leer en Números capítulo 25, donde encontramos a Fines. Y Fines fue un hombre que Dios, él no estaba en agenda para un ministerio, pero su actitud, su celo por Dios, lo trajo a que Dios lo viera. Números capítulo 25, si tienes tu Biblia puedes abrirla. Verso 6. Dice, he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una mujer, una madianita, a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue y tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Dios habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto estuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Aquí vemos que este hombre adquirió un cargo de sacerdocio por el celo que tuvo para las cosas con Dios. Por eso te digo que si no eres celoso, si no quieres vivir la vida conforme al Señor, si no haces las cosas como Él le agradan, no importa cuánto te profeticen, eso es totalmente incorrecto. Que quieran decir que tú puedes estar recibiendo de los hombres ministerios y propósitos que no son bíblicos, que no son de parte de Dios, y te están reteniendo en el tiempo y perdiendo, haciéndote perder el tiempo para con cada uno de aquellas cosas que pudieras estar haciendo para Dios y seguir caminando. Porque si no hay un propósito realmente, entonces tú estás detenido esperando el tiempo de Dios, cuando sí tú puedes estar trabajando para Dios. Ahora, hay otro capítulo que confirman lo que te estoy hablando, que está en Hechos.
Gloria al que vive. Hechos 9. Hechos 9, entonces, quiere decir, en Hechos 9, usted va a entender que realmente no es como los hombres dicen y aquellas personas que te están profetizando, que te están diciendo, no es en esa forma. Dios escoge a los suyos, Él le habla, Él los llama y Él es el que dice cuándo y a quién va a llamar. No son los hombres que llaman, es Dios directamente que te llama. Él te habla a tu vida, Él te dice a tu vida. Él no puede llamarte a través de otro hombre. ¿Por qué razón? Porque no es lo correcto. Entonces dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Aquí Dios lo llamó directamente a él. Aquí Dios no llamó a ningún hombre para que lo llamara. Dios te hace sentir en el corazón. Dios me dio un llamado a mí. Pero yo estoy esperando en el tiempo de Él. Ahora, a mí nadie me ha profetizado. A mí nadie me ha dicho, mira, tú vas a ser pastor. O tú vas a hacer esto. O tú vas a hacer aquello. Sino simplemente, cuando alguien ha venido orando hacia mí, yo he reprendido toda oración contraria a la voluntad de Dios. Porque no me interesa oír emocionalismo o personas que quieran apuntársela conmigo en la oración. A mí no me interesa la emoción, a mí me interesa la vivencia con Dios. Así que este tema ya te lo he explicado. No te dejes engañar con aquellas personas que te dicen que Dios tiene un propósito conmigo. Dos propósitos tiene Dios contigo. Que sea salvo y que le sea fiel. Más nada. Después lo otro viene por añadidura conforme a tu celo con Dios. El otro tema que estaré tocando es, yo veo una bendición que viene. Miren, el ser humano es tan emocionalista y es tan emocional que todo lo que es para bendición suya lo recibe. Y son pocas las personas que están preparadas para entender que no todo es bendición y que hay un orden para las bendiciones. Cuando Dios va a dar una bendición, tiene que haber una relación con Él. Están las bendiciones que por naturaleza ya Él, por su misericordia, Él las permite. Es decir, tú vas a tener tu trabajo, tú vas a comprar tu casa, tú vas a recibir todo lo que, aunque tú no le sirvas al Señor, todo lo que debes de hacer mientras tú trabajes y te esfuerces para conseguirlo, todo lo que
es para ti, será para ti, porque nadie te lo puede quitar, porque eso es lo tuyo. Ahora, cuando están predicando y te están diciendo que viene una bendición, eso es fácil. Eso yo lo puedo creer si no me dicen qué clase de bendición viene. Pero Dios no habla en esa forma. Ese no es el Dios al cual yo le sirvo. El Dios al cual yo le sirvo, Él lo que hace es que Él te lo dice directamente a ti o se lo dice a la otra, a una persona para que te lo diga. Ya una vez Él haya hablado contigo. Primero Dios tiene que hablar contigo en tu corazón. Te lo tiene que decir. Te voy a dar una bendición así, así, de esta manera y de esta forma. Y entonces la persona que vaya a venir lo que va a hacer es confirmarte lo que Dios te dijo a tu corazón. Es lo que me ha sucedido a mí en mi vida. Entonces, si Dios no está en el asunto, lamentablemente, lo que vas a recibir es que te vas a emocionar, te vas a estar emocionando por cada una de aquellas que vengan a decirte, de aquellas personas que te vengan a decir, Dios tiene una bendición para ti. No, 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 no. Te voy a mostrar cómo Dios habla por la palabra, diciendo realmente cómo son las cosas. Él habla claro. Dios no tiene nada que ocultar. Si Él te va a dar un carro, te va a dar un carro. Si te va a dar una casa, te va a dar una casa. Pero Él te lo va a decir. En este tiempo, tú vas a recibir esta bendición. Ese es el Dios que yo le sirvo. Ese es el Dios que yo le sirvo. Cuando Dios habló con Israel, le dijo, yo te voy a bendecir. Lo puedes buscar en Deuteronomio capítulo 8. Y Dios le dijo, yo te voy a introducir en la tierra donde hay bendiciones, donde abundan las cosas con las cuales el hombre necesita. Ahora, Dios se lo dijo claramente cómo lo iba a bendecir, con qué lo iba a bendecir. Pero le dijo, pero acuérdate cuando yo te bendiga de no olvidarte de tu Dios y te vaya con los dioses ajenos, con lo cual yo te he dicho a ti que no hagas, que te vayas, ni te ajuntes con aquellas personas que te pueden llevar a pecar contra mí. Entonces, vamos a ver aquí mismo en el capítulo 9 de Hechos, verso 10, cómo Dios le habló a Ananías. Ese es el Dios que aún yo todavía le sirvo. El Dios que habla claro. A mí nadie me puede venir con un, mira que Dios te va a bendecir. Dios me bendice todos los días. Cada vez que yo tengo un día más de vida, es otro día más de bendición. Cada día que yo cobro en mi trabajo es otro día de bendición. Cada vez que me levanto a trabajar es otro día más de bendición. Cuando me levanto y veo a mi familia, tengo otro día más de bendición. Cuando veo a mis amigos, tengo otro día más de bendición. Pero debes de tener cuidado con la emoción de querer recibir cosas materiales sin tú realmente estar bendecido por Dios y que te digan que viene una bendición. Las bendiciones vienen porque vienen. Eso no son profecías. Eso no son revelaciones de Dios. Eso no viene de parte de Dios. Eso viene de la carne de los hombres. Porque Dios no anda hablando esas cosas. Dios no pierde su tiempo en eso. Mateo capítulo 6 dice que nosotros, vamos a buscarlo para leerlo correctamente. Mateo capítulo 6, mira lo que dice. Gloria a Jesús. Dios es bueno y maravilloso. Yo lo que quiero es que tú aprendas, no te dejes engañar
por las cosas que los hombres de hoy en día, los emocionalistas, lo que quieren que tú lo veas como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. Olvídate de eso. Los hombres y las mujeres de Dios no andan inventando, no andan recibiendo revelaciones todos los días. Hoy en día hay un chorro de gente que lo que viven es sintiendo la presencia de Dios todos los días. Pero a mí me extraña eso, porque Pablo, que fue el apóstol más poderoso de los 12 apóstoles y que tuvo una relación con Dios tan profunda que la mayor parte de las cartas y los libros del Nuevo Testamento lo escribió él. Y donde él preparaba a personas para que dejarlo como pastores y le decía mi evangelio. Y el Espíritu Santo le decía, no entre a tal ciudad a predicar, no entre a tal ciudad porque no es el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo no dice que todos los días sentía al Señor. ¿Por qué tú no puedes, cómo tú vas a estar recibiendo a que todos los días tú recibes cosas de parte del Señor para darle a otras personas cuando entonces tú vas a vivir la palabra? Porque Dios se basa solamente en su palabra. Dios no habla por otra parte, Dios no da nuevas revelaciones, Dios todo lo que habla tiene que estar escrito en su palabra. Esa es la forma en que Dios hace las cosas. Miren lo que dice. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles que somos nosotros, por eso es que engañan a muchos, porque nos gusta que nos estén hablando de muchas bendiciones porque nos gusta que recibir, pero nos gusta poco dar. Y la palabra dice que es mejor dar que recibir. Entonces dice, porque los gentiles buscan en todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es el reino de Dios? El cielo. ¿Y su justicia? La palabra. La palabra es la justicia, porque esta palabra es la que nos dirige a hacer lo correcto. Mas buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. No te dejes engañar de aquellas personas que no quieren, o mejor dicho, que lo que quieren es engañarte, hablando cosas que Dios no ha hablado. Ese no es Dios. Ese no es mi Dios. Y miren que yo llevo 10 años sirviendo al Evangelio y solamente una vez me ministró una persona y me dijo estas palabras: el Espíritu Santo está sobre ti. Busca a Dios y Él suplirá todo lo que tú necesitas. ¿Habló mentira? No habló mentira, me dijo lo que está escrito en la Biblia. Y me lo dijo para darme fortaleza, porque fue por la Biblia que me lo dijo. No añadió de sus propias palabras, sino que dio de aquello que tenía que darme para fortalecerme y hacerme entender que sí Dios está pendiente a lo que Él me ha hablado. Un día estaba yo en una iglesia y cuando estaba en la iglesia yo veo a este varón de Dios terrible, hombre, que cuando hablaba las cosas como le sucedían a las personas. No te estoy hablando de estas personas que lo que hablan son cosas vanas, que no están escritas y que realmente no son claras. Dios habla claro todo el tiempo. Entonces, yo quería que este hombre orara por mí, porque yo veía cómo él le ministraba a una hermana que estaba ahí, que todo lo que le decía era cierto, porque yo conocía a la hermana, conocía sus problemas, conocía sus necesidades. Y este hombre, varón de Dios, le decía, y yo decía, wow, Señor, yo quiero que tú me hables a través de él. Y cuando está terminando, entonces yo me voy a parar
Y cuando me voy a parar, el Señor me dice, yo tengo dos ángeles que te sostiene uno la mano derecha y otro la mano izquierda. Yo en mi ignorancia, porque hacen años de eso, yo en mi ignorancia le dije, sí, Señor, pero yo quiero que tú me hables. ¿Qué más quería yo que él me hablara si ya me lo dijo todo? Tenía un ángel que sostenía mi mano derecha y otro que sostenía mi mano izquierda. Y yo pasé. Y el hombre, cuando comenzó a orar por mí, ¿qué dijo? Señor, bendícelo, guárdalo, protégelo. Más nada. Porque era un hombre de Dios, era un hombre que no hablaba lo que no venía de Dios, hablaba lo que venía de Dios. Y como Dios no le dio nada porque ya me lo había dicho todo, entonces yo dije, Señor, perdóname porque aún oyéndote hablar y decirme que tú tienes un ángel que sostiene mi mano derecha y otro mi mano izquierda, quise que tú me siguieras hablando a través de un hombre cuando me hablaste a mí directo. No busque las administraciones falsas que no tienen ningún fundamento. En Hechos, capítulo 9, nos dice, con Ananías y Zafira, con Ananías, 9, verso 10. Si tienes tu Biblia, búscalo. Ananías 9, verso 10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Él le respondió, heme aquí, Señor. Y Hechos capítulo 9, verso 10. Hechos capítulo 9, verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, mira cómo el Señor habla. El Señor no habla como esta gente hoy en día, que no te... Primero te hablan de bendición, pero te hablan de bendición sin decir qué clase de bendición. Eso no es bíblico. Eso es emocionarte para que tú te mantengas emocionado y viva una vida mediocre delante de Dios. Busca a Dios. Busca a Dios en espíritu y en verdad. Vive para Él y Dios te va a hablar a ti directamente. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Primero, Dios le había hablado a Saulo de que iba a venir un hombre que se llamaba Ananías en visión. Y a Ananías le dice, vas a ir por tal calle, por tal lugar, vas a buscar tal casa y vas a entrar y vas a orar por él. Eso es lo que él visto y eso es lo que vas a hacer. Ese es el Dios que yo le sirvo. No te dejes engañar por la fábula de los predicadores que están haciendo que tú estés esperando lo que no va a llegar. Porque tú tienes que buscar lo que es de Dios para que Dios te bendiga directamente a ti, Dios te revele a ti y Dios pueda tener tú puedas tener una mejor relación con Dios. No te dejes engañar con las bendiciones que son bendiciones de mentira. Dios te va a bendecir como quiera. Si tú trabajas, si te esfuerzas, vas a recibir las bendiciones. Otra cosa. Dios no se anda metiendo en problemas matrimoniales. ¿En qué parte de la Biblia usted vio que Dios le profetizó a un hombre diciéndole, yo voy a resolver tu problema matrimonial? Eso no existe en la Biblia. Por eso en el capítulo 5 de Mateo, a los fariseos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿es lícito dar carta de divorcio? Él le dijo que no. Entonces le dijeron, ¿pero por qué Moisés dio carta de divorcio? Por la dureza de vuestros corazones. ¿Sabe qué significa eso? Que
Los problemas que ellos tenían matrimoniales no lo querían resolver, sino que cambiaban de mujer una y otra vez, iban ante el sacerdote y le daban simplemente una carta de divorcio y se casaban con otra. Porque no querían lidiar con la forma quizá negativa, la parte negativa, porque todos tenemos parte negativa, de su mujer. Es lo que pasa hoy en día. Dios estableció un orden bíblico. La mujer se someta a su marido y su marido respete a su mujer. Ese es el orden bíblico. Ese es el orden bíblico. Si la mujer respeta a su marido como debe de hacerlo, el Señor la va a honrar a ella, porque Débora respetaba a su marido. Cuando habla de Débora, la Biblia, cuando comienza a hablar de Débora, menciona a su marido, que no tiene que ver nada en el ámbito, pero menciona a su marido porque eso significa que eres la cabeza del hogar y no puede estar un cuerpo sin cabeza. Ella es el cuerpo y él es la cabeza. Y lo menciona y dice que él se juntaba con con los hombres a la afuera de la ciudad. No tenía que ver nada con el tema, pero lo menciona porque es así. Entonces, la mujer y el hombre no puede uno tomar la parte del otro. La mujer se tiene que mantener en la línea que Dios le puso y el hombre no puede entregarle a la mujer la línea que Dios le puso. El hombre se tiene que mantener en su línea y la mujer en su línea, buscando resolver entre los dos las situaciones matrimoniales, sean malos entendidos, sean cosas que pueden estar causando problemas. Son cosas entre ustedes. Dios no se mete en eso. Dios, cuando te profetizan y te dice, Dios te vas a traer a tu marido, Dios no divide. Dios no es un Dios de división. Si tu marido te dejó o tu mujer te dejó, Dios no anda metiéndose en esos asuntos. Si tú quieres esperar por él, tú puedes esperar por él o por ella. No hay problema. Pero eso no es bíblico. Las relaciones las tienen que resolver ustedes dos, uno y el otro. Las diferencias, leer la Biblia. La mujer no puede ejercer autoridad sobre el hombre. Eso es lo que dice la Biblia. No puede ejercer autoridad sobre el hombre. ¿Por qué? No puede ejercer autoridad. Porque es lo que Dios estableció. Si Dios fuera a resolver los problemas de cada uno de nosotros, entonces ¿cómo nosotros vamos a lidiar con las cosas negativas? No, nosotros tenemos que poner interés en resolver las cosas matrimoniales. Oye, tú que me escuchas, que le sirve al Señor, que tu marido quizás es incrédulo y tú le sirves al Señor, somete a tu marido, eso dice la Biblia. Porque al tú someterte, el Señor se glorifica y puede trabajar con él. Pero si tú haces enojar a tu marido, ¿cómo puedes pretender que Dios trabaje en el área? Busca al Señor con todo tu corazón. Ayuna por la situación. Ora por la situación, que se rompan las cadenas. Pero no pueden haber dos cabezas en una casa. No pueden haber. Segundo tema. Suelta las lenguas. Este tema me encanta. Gente que quiere, predicadores, pastores, que quieren que los miembros o los visitantes suelten las lenguas. Las lenguas no se sueltan porque las lenguas no son terrenales, son celestiales. Nadie que no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo puede hablar en lengua. El que esté hablando en lengua sin recibir el bautismo del Espíritu Santo está hablando lengua de demonios. Nadie, óyeme bien, escúchame, mira, escúchame. Nadie que no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo no puede hablar en lenguas. ¿Quiere que te lo demuestre? Vamos a leerlo. Vamos a ir primeramente a Samuel. Vamos a ir a Samuel.
Samuel, Primera de Samuel, capítulo 10. Primera de Samuel, capítulo 10. Y verás que Dios no es loco. Dios tiene una forma de hacer las cosas. Ningún hombre puede hablar en lenguas si Dios no lo bautiza con su Santo Espíritu. No pueden. Dice, Primera de Samuel capítulo 10, verso 5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto, y delante de ellos salterios, panderos, flauta y arpa, y ellos profetizando, es decir, ellos estaban hablando profecía entre ellos. La profecía no se habla en la calle, no se habla en lengua en la calle, se habla ¿en dónde? En la iglesia, porque las lenguas son para la iglesia, nos lo explica el capítulo 14 de Primera de Corintios. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás. ¿Quién vino? El Espíritu de Dios sobre él y profetizó. Nadie que no tiene el bautismo del Espíritu Santo puede hablar en lengua. Nadie. Y cuando te hayan sucedido estas cosas, te hayan sucedido estas señales, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas cosas, estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. No puedes hablar en lengua si no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Primero, estás blasfemando contra Dios. Segundo, estás hablando lengua demoníacas. No puede hablar en lenguas. Ahora, vamos a seguir confirmando esto en Hechos capítulo 19. Hechos 19. Hechos 19, desde el verso 1. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos recibido ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ahora, aquí hay dos puntos que voy a aclarar. Ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Hay gente que bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no existe. No hay un bautismo en la Biblia. No hay un bautismo en la Biblia que se haya hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo hay. No lo hay. Escúchame, no lo hay. Mira lo que sucedió por ello haberse bautizado en el bautismo de Juan. Algo sencillo. No fue en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, solamente en el de Juan. Mira. Entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó
con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeren en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados, es decir, ya ellos habían sido bautizados en Juan, y ahora Pablo los vuelve y los bautiza, porque miren cuál es el bautismo que vale delante de Dios. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, no Padre, no Hijo y Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. No puedes nadie o forzarte a hablar en lengua. Yo he visto pastores, evangelistas, que dicen, sueltan la lengua no se sueltan porque no son humanas, las lenguas son espirituales. Y si usted no tiene una relación con Dios como debe de ser, y usted no ha recibido el Espíritu Santo, usted no puede hablar en lengua, porque si habla en lengua, usted está hablando lengua demoníacas. Y sus ataduras y su pecado nunca se van a ir, siempre van a estar presentes. Ahora vamos a Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Primero, las lenguas que le aparecieron aquí no fueron lenguas espirituales. Fueron lenguas de los mismos, de las mismas personas que lo estaban oyendo a ellos. Y ellos le comenzaron a ministrar en sus propias lenguas, es decir, sus propios idiomas, las maravillas de Dios. Vamos a seguir leyendo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas, en la que hemos nacido? Partos, medopersas, elomitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, y en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí presentes, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. No estaban hablando en lenguas espirituales, estaban hablando en lenguas de ellos, en la lengua de que cada uno lo oía hablar, porque le estaban hablando y diciendo las maravillas de Dios, de cómo Dios cambia, cómo Dios hace las cosas. Eso es lo que estaban haciendo. Tampoco danzaron, no danzaron. Lo puede leer el capítulo completo y no danzaron. Sigue diciendo las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros que qué quiere decir esto. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, es decir, estaban embriagados. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó, es decir, los 11 no estaban danzando, sino solo aquellos que no habían recibido el Espíritu Santo.
o mejor dicho, sí, ellos sí lo habían recibido, perdón. Varones judíos, dice, alzando la voz le habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días Dios derramará y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. No hay manera de que usted pueda hablar en lengua. No hay manera que pueda hablar en lenguas. No hay manera. Si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo, nadie lo puede forzar a soltar las lenguas. Eso lo hace el Espíritu Santo. Si usted se está dejando arrastrar por la ola de pecado que está sucediendo, porque lo que quieren es emocionar y emocionar y emocionar a la gente, te estás metiendo en problemas porque tienes que leer la Biblia para poder servirle al Señor. Si tú no lees la Biblia, no le puedes echar la culpa a tu pastor o a pastora o al evangelista o a aquel que te ministre de que te perdiste. Tú eres responsable de tu propia vida. Eres tú el responsable de tu propia vida. No puedes dejarte engañar. Si te dejas engañar es tu problema. Por eso dice la palabra que a nosotros nos parece que leyendo la Escritura podemos encontrar la salvación. Si no la leemos, si no la escudriñamos, si no, las cosas que vemos afuera las tenemos que buscar en la Biblia. Todo en la Biblia. Pasamos al segundo tema. Yo decreto. Nadie puede decretar sobre tu vida lo que Dios no ha decretado. Nadie puede decretar en tu vida lo que Dios no ha decretado. No hay forma de que eso suceda. ¿Por qué no hay forma de que eso suceda? Porque los decretos son ordenanzas sobre lo que Dios no te ha dicho que decretes. Tú puedes decretar o hablar o declarar una fe. ¿Sobre quién? Sobre tu familia, que está haciendo lo correcto delante de Dios. Puede creerle a Dios de que la va a rescatar de donde puedan estar andando mal, pero no puedes decretar porque no tienes autoridad para eso. Nadie tiene esa autoridad. No te dejes engañar, tú no puedes decretar, eso no es bíblico. Si me encuentras un pasaje bíblico que te diga que puedes decretar, entonces te lo creo. O declarar bendición. La forma en que se declara bendición lo encontramos en Josué capítulo 1. Vamos a buscar cómo llegan las bendiciones. Josué capítulo 1. Si te dejas engañar es porque quiere. 1, del 7 al 9. Dios le dijo a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni de a diestra ni a de siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. Nadie te puede bendecir, tú no puedes declarar bendición si estás en pecado. No puedes hacer las cosas ni declarar bendición si no estás viviendo la vida conforme a como el Señor quiere que la vivas. No puedes recibir bendición ni las bendiciones de Dios si no haces lo correcto. Pero yo he recibido y no lo estoy viendo correcto. Mira a ver de quién viene la bendición. Sigue diciendo, nunca se apartará de tu boca este libro.
es el que te lleva a tener y a recibir bendiciones de parte de Dios. No hay otra forma en la que Dios te puede bendecir. El evangelista, el pastor, quien sea que te hable de eso, te está emocionando para mantenerte en la voluntad de ellos y no en la de Dios. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guarde y hagas conforme a todo lo que en este libro está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Tú quieres que te salga bien? Mujer, hombre que son casados, lean la Biblia, sométanse como uno al otro como debe de ser. La mujer no pase por encima de las decisiones de su marido, aunque esté mal, porque Dios lo que ve es la obediencia en la forma en que Él dijo. Por eso Él le dijo a Eva en el principio, los dos eran iguales. Por cuanto Eva cometió el error, Dios le dijo, por cuanto has obedecido, por cuanto has dado del fruto a tu marido, los deseos, tus deseos serán para tu marido y él se enseñoreará de ti. Dios no ha cambiado eso. Jesucristo vino y lo dejó así. Lo dejó así. Sométete. Aunque él esté haciendo las cosas mal, ora, busca su presencia. Él te va a guiar. Y él te va a honrar y te va a exaltar. Nadie puede recibir bendición si no vive este libro. Si te dejas engañar es porque tú quieres. Vamos al otro tema. Dios me dijo. Dios no puede hablar cosas que no estén escritas en la Biblia. He oído mucha gente diciendo Dios me dijo. Es como uno que vi en las redes sociales, que dice que Dios le reveló que Juan Gabriel moría y que ese no es mi Dios no se anda metiendo en esa tontería, revelando cosas vanas. Ahora, ¿de qué manera hubiera funcionado? Si antes de que él muriera, él hubiera ido donde Juan Gabriel y le hubiera dicho, mañana tú vas a morir. Entonces, aquellas personas que hubieran visto esa acción se convierten al Señor. Ese es el propósito de Dios en una profecía. Una profecía es para traer las personas al servicio de Cristo. No hay otra forma. Las profecías no son personales. Las profecías son para beneficio del reino. Las profecías son solamente para beneficio del reino de Dios, que las personas vengan. Cuando Nínive estaba mal, mandó a un hombre, le dijo, vete y dile que si no se arrepienten, yo lo voy a destruir. Esa es la forma que trabaja. Con Pablo le dijo, y no fue una profecía, le habló, pero fue que le dijo, porque este hombre va a tener que sufrir por mi evangelio, por mi causa. Esto no es para agradar ni yo demostrar que soy siervo de Dios. Si yo, en la forma en que hablo y en mi testimonio personal, yo no doy testimonio y el Señor no me llena de su presencia para yo ministrar a otros y que la unción se destile de mi cuerpo y los demás la vean, yo no tengo que obligarla porque me meto en pecado. Deja de estar diciendo Dios me dijo. Vamos a Jeremías 14. Lo que pasa con aquel que anda profetizando y diciendo eso. Jeremías 14:14. Mira lo que dice. Me dijo entonces el Señor, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No les envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación
vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Si tú te dejan engañar porque te gusta la emoción, esos son tus problemas. Si te quiere dejar engañar, esos son tus problemas. Si tú has oído este programa y te sigue dejando engañar, son tus problemas. No hay forma. No hay forma en que se hagan las cosas fuera de la Biblia que sea voluntad de Dios. No hay forma. Profeta mentiroso todo el que profetiza. Es fácil yo decir, yo veo una bendición, aquel que se está divorciando, Dios le trae a su mujer, aquel que está pasando por una crisis, Dios se la resuelve. Por eso hasta los psicólogos, hasta la pitonisa que andan por ahí, es más, los pitonizos y las pitonizas hablan más claro que lo que andan profetizando. Y te lo puedo demostrar por la Biblia. Es más, vamos a demostrártelo. Vamos a buscar Hechos capítulo, mira, para que veas. Hechos capítulo 16, mira. Mira lo que dice Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, 16. Aconteció que mientras iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía en espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos son hombres, primero le dice, son hombres, son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian claro, hablando claro. No te dejes engañar por fábula de hombres y mujeres que están haciendo las cosas conforme a su voluntad y no a la voluntad de Dios. Estando siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas degradando a Pablo, éste se devolvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgan de ella, y salió en aquella hora. Último tema fue este. Dios no dice si no es por su palabra. Dios no habla si no es por su palabra. Si Dios te ministra a tu vida, tiene que ser por su palabra. Donde tú vas a encontrar el versículo que lo que Él te está hablando, te van a confirmar que es cierto. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que está en el capítulo 14:21 de Juan, mira lo que dice. El que tiene mis mandamientos y los guarda, 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondiendo Jesús le dijo, el que no me ama, mi palabra, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y me manifestaré y haré morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Ahora miren lo que dice. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo lo que Él ha dicho. No hay otra cosa. No hay otra forma. Ten cuidado. Ten cuidado. Cuídate a ti mismo. Deja el emocionalismo. Deja de mirar al hombre. Mira a Dios. Escudriña su palabra. Ámate a ti mismo. Para que así seas responsable.
tú que no le sirve al Señor o el que le sirve al Señor, sean consecuentes con lo que quieren con que Dios haga con ustedes, que el Señor lo guíe por su verdad y su justicia. No se dejen engañar tan fácilmente. Todo lo que está sucediendo hoy en día son fábulas, solamente fábulas. Son pocos los que están hablando la verdad. Cristo es la verdad y la vida. Cristo es la verdad y la vida, y su palabra es la que nos guía. No te dejes engañar, amado. No te dejes engañar. Cuando yo voy a un lugar, yo observo mucho, yo miro mucho cómo hacen las cosas. La gente quiere estar hablando lengua para dar show. Las lenguas, si no son para declarar una profecía de parte de Dios, no se deben de hablar en voz alta. Eso es lo que dice, usted lo puede buscar en el capítulo de Primera de Corintios 14. Ahí te lo explica todo. Si usted no la va a hablar y no tiene interpretación, calle. Porque eso es para edificación suya, no de la congregación. Y como es para edificación suya, Pablo dice que calle. Procura hacer lo correcto. Yo te estoy trayendo todo esto porque me interesan las almas. Porque yo no quiero que te pierdas. Yo no quiero que tú falles por simplemente estar esperando cosas que Dios no ha hablado. Dios te habla por la palabra. Simplemente léela y vívela y Dios te va a bendecir. Y si Dios tiene un propósito de un llamamiento, Él te va a preparar en la palabra. Él te va a dar las herramientas de cómo estudiarla. Te va a dar la revelación de la palabra. Te va a dar la unción de la palabra. Te va a dar todo lo que tú necesitas para un crecimiento. Todo. Porque eso es lo que hace Dios cuando llama a uno. Pablo, cuando Él lo llamó, Pablo se retiró 14 años buscando y aprendiendo, no la ley, lo que Dios le estaba dando de tú a tú. Nicodemo fue maestro de la ley y no sabía que tenía que nacer de nuevo. Y Jesús le dijo, Nicodemo, tú siendo maestro de Israel, maestro de un pueblo, ¿tú no conoces estas cosas? Procura ser salvo. Procura hacer lo correcto. Sigue recibiendo paz. De parte del Señor, recibe paz. Y que el Señor te guíe y te guarde. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.